Ok, bienvenidos a nuestro, creo que segunda sesión del análisis literario de Penuel, El rostro descubierto de Dios. Íbamos por una nota, pues un ensayo introductorio titulado Nota al lector de Penuel, El rostro descubierto de Dios, y habíamos llegado, creo que hasta este punto de título de la anotación, El camino que es un verdadero Dao, ¿verdad? Sí, sure. Ok, entonces ahora lo que toca es leer la anotación esta en voz alta y irla comentando. Queremos terminar esta parte en esta sesión. Bueno, un voluntario para la lectura. Adelante. Sí, sure. Okay. Título de la anotación: El camino que es un verdadero Dao, de la bitácora de Shode. El que conoce lo externo es un erudito, pero el que se conoce a sí mismo es un sabio. El que conquista a los demás es poderoso, pero el que se conquista a sí mismo es inexpugnable. Lao Tse. Ok, ¿qué implica eso rápidamente? ¿Qué transmite? ¿Qué quiere decir? A ver, alguien que no sea un senpai. Que la batalla más poderosa es con uno mismo. Ok, sí. ¿Qué más? Ok, un senpai. El poder lidiar con los demás no es tan importante como lidiar con nosotros mismos. La importancia en este caso, no la dificultad. Ok, bien, más. Menciona aquí las palabras erudito, sabio, sobre todo conocimiento. También como esta parte de la obra que estamos estudiando va de acuerdo con nuestra clase de filosofía, Shode. El autoconocimiento de conocerse a uno mismo. También poder, menciona poder, o sea, poderoso e inexpugnable, el que puede conquistar a los demás, pero conquistarse a uno mismo, que se requiere para autoconocerse también, es inexpugnable. De esa manera lo Ok. asimilo. Si lo analizamos, tenemos dos verbos, ¿sí? Fundamentales: conocer y conquistar. ¿Ok? Conocer y conquistar. Son dos actividades fundamentales para el ser humano. Conocer, conquistar son fundamentales. Tiene que ver con la ciencia y con la voluntad, el poder. Ajá. También el contraste de la filosofía oriental con occidental, se podría decir. Ok, sí, pero vamos a profundizar. Entonces tenemos los dos verbos y los sustantivos: erudito, sabio, poderoso, inexpugnable. Ok. Sí, Y entonces, ahora sí, entramos en estas dualidades, lo externo y lo interno, ¿sí? Entonces, conocer, externo e interno, y nos lleva a dos condiciones, o dos estados, o dos niveles sustantivos diferentes. Entonces, conocer lo externo nos lleva a una erudición, pero, se opone, entonces implica una jerarquía aquí. Conocerse a sí mismo, eso te lleva a la sabiduría, por lo tanto la erudición está por debajo de la sabiduría. Ahora sí, como menciona Gonzalo Senpai, en la diferencia entre la filosofía occidental y la oriental, pero aquí las abarca, pero pone una clara jerarquía entre las dos. Conocer lo externo, que lamentablemente ha sido el enfoque de una buena parte de la erudición, la ciencia occidental. ¿Y por qué ha sido eso? Porque ¿cómo partimos de conócete, nociseaton? ¿Cómo partimos de ahí y acabamos con una tradición científica e intelectual que se fundamenta o se basa o
enfatiza sobre todo lo externo. ¿Cómo empezamos con un directivo que es Conócete y acabamos con toda una serie de disciplinas universitarias y las profesiones correspondientes que se dedican sobre todo a conocer lo que es externo a nosotros? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo fue posible esa transición? ¿Será por la cultura griega, Shoah, que se basaba en que todo lo interno estaba basado en la actividad de los dioses? No, eso no es la cultura griega. Porque somos un producto tanto de procesos históricos, para hacer ahorita, como de procesos evolutivos como seres humanos, procesos de pensamiento que tienen que ver con nuestro entorno cultural. Ok, religioso. sí, pero de nuevo, una tradición intelectual que inicia o su directivo fundamental es Conócete, ¿sí? Sí, sure. Templo de Delft, templo de Apolo, Conócete. Y acabamos con, siglos, milenios después, acabamos con instituciones de conocimiento que enfocan principalmente en lo externo a uno. La pregunta es, ¿qué sucedió ahí? Sabemos que sí es el resultado de movimiento, de procesos históricos, pero ¿cuál fue la influencia? Influencia religiosa, sure. La religiosa. Lo habíamos mencionado, bueno, si mal no recuerdo, o no sé si está en lo correcto, lo habíamos comentado anteriormente hace tiempo, en clase de filosofía, tomando en cuenta también el libro de Penuel, junto con el contrato social, comparando y empezando con la cultura griega, que estaban en contra de los dioses y por eso ellos mismos tenían que encontrar sus respuestas en el ser humano, que era el ser humano para ellos, porque los dioses... Ok, pero ahora eso es los griegos, pero acabamos muy lejos de ese punto de partida. También la falta de revolucionarios que vieran hacia adentro, o sea, pues si nos ponemos a pensar del lado occidental, no hubo uno que se dedicara a esa parte, bueno, algunos. Ok. Lo sagrado, el concepto de lo sagrado, ¿dónde dejó el ser humano el concepto de lo sagrado en vez de ¿Qué es lo sagrado en el ser humano? lo externo, los dioses? No, en el ser humano, ¿qué es lo sagrado? Dentro del ser humano, ¿cuál es la parte que tradicionalmente conecta con lo sagrado? ¿Es parte de lo sagrado? Cerebro, Shoah. No. El cerebro no. La mayoría decimos lo sagrado como divino, ¿no? Ok, sí, pero dentro del ser humano, ¿qué es lo que se considera sagrado? ¿El corazón? No. El alma es lo que las personas religiosas consideran sagrado. Y puesto que el alma se suponía que es la esencia de nuestra naturaleza interior, la religión se apodera, ¿sí?, de toda esa área de estudio. ¿Okay? No es hasta Freud, en realidad, que empieza el análisis interior de la psicología. La psicología clínica, en realidad, lo que se llama el psicoanálisis, empieza con Freud. ¿Okay? Todo lo demás, todo lo anterior anteriormente está bajo la Iglesia. Hasta la fecha, en la psicología clínica o psiquiatría en Estados Unidos, no se puede discutir con alguien en cuanto a sus creencias religiosas. ¿Okay? Entonces, más o menos lo que sucede es que sí, nace la psicología como disciplina. Acordaros en el otro curso que hemos hablado de en estudio de la identidad, modelos de la mente se equipara o se establece como equivalente al alma, ¿os acordáis? Sí, sure. ¿Okay? ¿Y quién se ocupa de estudiar el alma? La religión. Entonces, toda esa área es hands off, no se toca para la academia. ¿Okay?
Entonces, por eso hemos llegado a ese punto, en que sabemos muchísimo acerca de todo lo exterior a nosotros, incluyendo nuestro cuerpo exterior a nuestra esencia, lo que consideramos lo más esencial de nosotros, que es la naturaleza humana, todo exterior a. Pero sabemos relativamente muy poco acerca de nosotros mismos. Y a la religión le convenía que hubiera eruditos acerca de lo externo, o sea, que avanzara la ciencia o causó conflicto más Bueno, adelante. hay un debate reciente acerca de eso. Sí y no. Sí, y esto es un tema bastante, de hecho, bastante actual, en que se está descubriendo que la Edad Media no era tan oscura como se pensaba, que sí había cierto progreso científico, pero claro, el progreso científico dentro del contexto de la creencia en Dios. Entonces el estudio de las cosas externas se interpretaba como un estudio de la creación de Dios, y le interesaba a la Iglesia bajo su tutela, bajo su control. Claro, eventualmente, como veremos, como sabemos, se les salió de las manos con la Reforma, etcétera, etcétera, ¿okay? Y descubrimientos que ya contradicen a la Iglesia, aunque incluso algunos eruditos de esa época están saliendo ahora con que contradicen esa perspectiva, pero la perspectiva dominante es esa. El progreso de la erudición científica en general pues va a conllevar a una erosión de la fe, no hay otra. No hay otra. Ok, entonces, por eso acabamos con una tradición científica que pone mucho más énfasis en conocer lo externo, ¿okay? Y no lo interno, entendiendo lo interno como cuestiones de la naturaleza humana. ¿Okay? Solamente en realidad recientemente con las neurociencias cognitivas, la psicología de la evolución, estamos hablando de los últimos 20 años. Y, por ejemplo, es material muy polémico. ¿Okay? Ok, entonces, una breve digresión. Por eso hemos llegado a ese punto. ¿Okay? Por eso la tradición occidental va más hacia lo externo, la tradición oriental nunca tuvo ese problema. Nunca encontró un impedimento, a todo lo contrario, pone mucho más énfasis en lo interno. Ok, entonces aquí está el conocer, lo externo, lo interno, erudición a lo externo, sabiduría a lo interno. Okay. Conquistar, la conquista, los demás a uno mismo, bueno, lo externo, lo interno. Conquistar lo demás es ser poderoso, pero hay algo más importante por encima de eso, y eso es ser inexpugnable. ¿Qué significa inexpugnable? La Brahe dice que no se puede tomar o conquistar por las armas. Ok, que no se puede conquistar. ¿Entendéis? ¿Sabéis lo que es una pugna? Pugnar, pelea, de ahí viene la palabra pugilista. Sí, pelea inexpugnable, o sea que no se puede vencer con peleas. No es lo mismo, no significa lo mismo que vayas a ser siempre victorioso, porque si eso implica sobre otro, significa que no te pueden conquistar a ti. Ajá. También otra mejor definición, que no se deja vencer ni persuadir. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ¿entendéis? Pone una jerarquía. Marca dualidades, no dicotomías, sino dualidades
dos posiciones, ¿okay? Y una jerarquía. Es más importante ser inexpugnable que ser poderoso, más importante ser sabio que ser erudito. No significa que no sea importante ser poderoso o ser erudito, ¿okay? Significa que hay una jerarquía. Ok, continuemos. Yo no impongo mis reglas a nadie, salvo a mis alumnos directos en cuanto a la disciplina, Ryu. Pero ese es mi deber de Shodai, mi castigo, mis reglas. Mi castillo, no mi castigo. Perdón. Mi castillo, mis reglas. Un principio fundamental de Mamba es que el adulto debería ser libre de escoger quién es, lo que en Mamba llamamos la identidad-misión. No obstante, para que una decisión sobre la identidad-misión sea una decisión realmente libre, tiene que ejercerse habiendo trascendido, superado, la programación sociocultural a la que todos somos sometidos desde que nacemos. Algunos nacen en culturas colonizadas y en clases sociales oprimidas, muchos en ambas, clases socialmente privadas dentro de un país tercermundista. Bajo estas condiciones de aculturación... Un momentito, entendemos esto, perdón, entendemos la diferencia entre nacer entre una cultura colonizada y una clase social oprimida. Una cultura colonizada no está consciente de que es colonizada, no está consciente. Ok, esa es una diferencia. ¿Y la clase social oprimida? Es consciente de que está oprimida, es consciente de que está bajo otras líneas enemigas. Pues la pobreza económica, para empezar, y la falta de oportunidades. También los colonizados no necesariamente tienen a sus opresores ahí. Pueden estar perpetuando su estado de colonizados sin nadie que les explote. Pueden vivir bien, pueden ser una clase media, media alta, incluso clase alta. Eso no significa que dejen de ser colonizados. O sea, o puedes vivir en el primer mundo y pertenecer a una clase baja, socioeconómica baja. ¿Ok? Hay una cierta equivalencia ahí. Ok. Bajo estas condiciones de aculturación colonizada oprimida, las decisiones del individuo no son libres, sino que son el reflejo inevitable de ese mismo acondicionamiento sociocultural que le condena a generación tras generación de estancamiento, de autoderrotismo, de codependencia, de indefensión aprendida, de negativismo desafiante, de conformismo, de no superación. Esa es la consecuencia de aquella libertad ilusoria que se ejerce a diario en el tercer mundo, y en el tercer mundo dentro del primer mundo. Así es como el status quo del mundo, impuesto desde los tiempos de las colonizaciones europeas, fomenta y perpetúa una realidad de corrupción, de mediocridad, de desorden, de anarquía mental y social, de miseria, de disfunción, de colonización, en gran parte del mundo. Así es como los de arriba se mantienen arriba, y como los de abajo se mantienen en perpetuidad y así mismos abajo. Ok, entendemos autoderrotismo. Que se mantienen a sí mismos abajo. En otras palabras, que no se permiten a sí mismos triunfar. Ellos solo se echan la zancadilla, ¿no? Ok, entendemos codependencia. Sí, sure. Sí. Sí, sure. Miedo, Relaciones en las cuales no están basadas en interdependencia, o sea, en cooperación y beneficio mutuo, ¿okay? Sino que por lo contrario, ambos en realidad están siendo perjudicados en la relación, pero por miedo o por apego, ¿okay? Se mantienen dentro de la relación. Indefensión aprendida, que eso la tengo que estar repitiendo una y otra vez. ¿Entendemos qué significa eso? No lo escuché eso. Indefensión aprendida. A ver, alguien que me defina indefensión aprendida. Es cuando se aprende a no defenderse. O aceptan su condición. Ok. Cuando no está consciente de sus capacidades. Pero pues el caso, todo el tiempo nos repite el caso del elefante en los circos. Ok, aprendemos que no podemos superarnos. Hay una cierta alienación de nosotros mismos.
de nuestras capacidades, del concepto de la superación, del éxito. Simplemente damos por sentado que no somos capaces. ¿Eso va de la mano con el autoderrotismo? Sí, nos saboteamos a nosotros mismos. Todos son conceptos, ideas que definen una circunstancia propio de alguien que simplemente no se levanta, aun teniendo las oportunidades a su disposición. Entonces, con eso nos establecen más parámetros para el colonizado, a diferencia del oprimido. Ok, a ver, elabora. El colonizado tiene todo esto por dentro, es autoderrotista, ha aprendido su indefensión, mientras que el oprimido necesita a alguien que le esté ahí tomando, porque si nadie lo está tomando, él se levantará, o a la primera oportunidad él saldrá de esa situación, pero el colonizado no, el colonizado lo perpetuará por los esquemas que tiene. Ahí está, muy bien, exactamente, excelente, sí. Okay. Para el mismo hecho, oprimido, o sea que alguien tiene que estar encima, privándole de las oportunidades. El que ya ha incorporado la indefensión aprendida como un atributo propio de su cultura, simplemente él o ella misma se somete. ¿Okay? Y transfiere esos memes de generación en generación, se cultivan en la familia, en todas las instituciones de esa sociedad. Ok, negativismo desafiante. Eso sí que lo hemos mencionado muchas veces. ¿Qué entendemos por negativismo desafiante o negativista desafiante? Cuando inmediatamente se niega y al mismo tiempo falta de respeto a la autoridad. Okay. De hecho, es un diagnóstico asocial. O sea, está el negativista desafiante y luego más severo es la conducta asocial, pero está en cuestión de grado. Okay. Eso es un desorden de conducta. Pero sí, se basa en una perspectiva, una actitud negativa, por una parte, y como indica el mismo término, y de desafío a cualquier autoridad, aun cuando se le piden que haga cosas de una forma razonable. Es un desorden conductual, lo pueden buscar, hay ciertos atributos propios de ellos, pero da la casualidad de que en las clases sociales bajas, en el tercer mundo, se ha convertido en un atributo cultural. ¿Hay una mano por ahí? ¿No? Okay. ¿Está lleno de ignorancia, soberbia y apatía? Definitivamente la ignorancia, la soberbia y la apatía están todas. Es una justificación para su apatía. Toma una actitud muy soberbia y en realidad su actitud de desafío es un escudo a su propio sentido de inferioridad. Tiene un complejo de inferioridad, se siente inferior, se siente incapaz, definitivamente muestra indefensión aprendida, autoderrotismo, etc. Todo está presente ahí. Conformismo, si sabemos, no superación, es obvio. Okay. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Continúa. Sí, dije que no impongo, pero sí dispongo al compartir mi evidencia, mi criterio, mi lógica, mi raciocinio, mis argumentos, mis conclusiones, mis enseñanzas, mi camino, el Dao de Mamba, para todo aquel que quiera recibirlo, discurrirlo y quizás vivirlo. De esta forma, el que quiere caminar, dejarse encaminar, por ese sendero que yo he forjado, podrá llegar al mismo punto al que yo he llegado, a poseer la imperturbable serenidad interior propia de una voluntad inquebrantable y de un espíritu inexpugnable. En Mamba tenemos un dicho: el espíritu es aquel metal forjado entre el martillo de la voluntad, el yunque del tiempo y el fuego de la adversidad. Pero también decimos que el espíritu de la mente mezquina carece de metal, es barro del lodazal que se disuelve con la lluvia y nunca toma forma.
A ver, comentarios sobre esa última frase. Ajá. Por sus mismas características de negativismo desafiante y los otros trastornos asociales y indefensión aprendida, autoderrotismo, no permite que se defina a la mente mezquina. Por lo tanto, jamás logra superar su estado porque al no tener esa forma, no se permite superarse. Al no tener, espérate, me perdiste en la comparación que hiciste de la mente mezquina, que eso es propio de la mente mezquina. Sí, es propio de la mente mezquina que no se pueda definir, y al no ser definible no se puede dedicar a nada, porque no es. No toma una posición, no se presta a ser forjado. ¿Sí? Sí, No puede tomar forma, se disuelve. ¿Okay? ¿Algo más ahí? Sí toma formas, pero de manera temporal y de acuerdo a su conveniencia. Más comentarios, ideas. Lodazal. ¿Qué es un lodazal? Charco de barro. Lo que sucede en las calles sin pavimentar cuando llueve mucho, ¿no? Okay. Toda esa imaginería debería venir a la cabeza cuando hablamos de lodazal, aunque pues típicamente está mezclado con excremento de todo tipo, ¿sí? Eso es lo que es barro de lodazal. Okay. Okay, se entiende aquí, si no pues lo podéis leer, continúa. Sí, sure. Pero un camino que es verdaderamente un camino, con C mayúscula, es decir, un Dao, una metodología de vida que lleva a la iluminación, o a lo que en Mamba llamamos el gran entendimiento, tuvo que ser anteriormente forjado por el sacrificio de alguien real. Aquí comienza la gresca. Mentes mezquinas, espíritus de lodazal, podrán criticar mis obras secundarias, pero mi obra primaria, mi obra maestra, es decir, mi vida misma, es la imagen patente del veterano aguerrido que ha batallado desde la cuna hasta el filo del sepulcro, desde las calles hasta las cortes, desde la academia hasta la miseria, y que victorioso derrotado se ha alzado, con su humanidad y dignidad intactas y con su implacable osadía, siempre en propio pie, sabio y altivo, siervo de nadie y al servicio de cualquier necesitado. He dicho, así es y así será. He fundado Mamba, un camino, un Dao, porque he escalado la cima de la montaña, y habiéndolo hecho, tengo el derecho de identificarlo como tal. Muchos hablan de seguir sus propios caminos. ¿Qué me parece? Excelente, maravilloso. ¿Qué me parece de verdad? Pura necedad, soberbia, ignorancia y apatía. Yo no me saqué el mapa, el norte y la brújula de la manga. Son el resultado de décadas de estudio, de amaestramiento, de disciplina, de privaciones, de sacrificios. Esos propios caminos que mencionan no son caminos a la trascendencia. Son las trágicas huellas de los pasos perdidos en los innumerables atajos del laberinto de la mentalidad colonizada. Esos propios caminos no van a ninguna parte, pero aún en su falta de rumbo trascendente, trillan autopistas masivas encaminadas a seguir sembrando la culturada miseria del tercer mundo. En el pecado original de la miseria, los patrones, al igual que los propios caminos, persisten indefinidamente. Comentarios, preguntas. Ajá. Esa actitud de seguir su propio camino es soberbia, o es negativismo desafiante, o es las ambas. Pues ya hemos dicho que la soberbia es parte de ser un negativista. Ser soberbio es parte de ser un negativista desafiante. ¿Sí? Sí, sí. Más preguntas, comentarios, sigue. Sí, sure. En la tradición oriental lo tienen bien claro. No se puede hablar de un camino, de nuevo con mayúscula, de un Dao, sin hablar de un procedimiento que haya sido consagrado por las huellas recorridas hasta el final del mismo, hasta la cima de la montaña, es decir,
hasta ese punto inefable cuando la interacción en los dispositivos de la mente consciente e inconsciente, el raciocinio, la emoción, la intuición y la dinámica del cuerpo, haya trascendido la sentencia del sufrimiento existencial. Hasta ese punto cuando el individuo haya superado las barreras de las dicotomías del yo y del otro, y cuando se haya logrado valorar la naturaleza esencial de la adversidad de la vida, incluyendo la serenidad que la mortalidad misma ofrece. Ese final se conoce como el gran entendimiento o la iluminación. Un verdadero Dao nunca es un camino falso basado en el servilismo a entes externos a modo de seres superiores, como Dios o los dioses, o como los espíritus o los demonios. Esos patrones siempre dejan a sus acólitos al servicio de voluntades tan volubles como el viento y tan antojadizos como la fantasía misma. Tampoco consiste en el sometimiento a conceptos externos e igual de quiméricos como son las energías, las esencias o las fuerzas cuyas enigmáticas voluntades son tan crípticas e inescrutables como lo son privadas de mapa, norte o brújula. Un verdadero Dao no se trata de los senderos ilusorios y estériles de relativismo, donde todo se reduce a la mediocridad, ni del nihilismo, donde todo, incluso la trascendencia misma, carece de valor, ni por supuesto del materialismo o del hedonismo. Un verdadero Dao nunca se trata de atajos convenientes alrededor de los miedos y apegos que nos anclan en pleitesía a nuestras debilidades e ignorancias. Todos esos falsos caminos limitan la grandeza del espíritu humano bajo ese domo opresivo del cumplimiento de acuerdo a voluntades ajenas a o a criterios denigrantes de la fuerza vital que es la voluntad al poder y el impulso a la sabiduría, el tigre y el dragón. Okay. ¿Se entiende o lo tenéis que leer así un par de veces pausadamente para alguna palabra? Bueno, siempre tenéis Google. ¿Algún comentario así rápido? No hay atajo, es un proceso. Como menciona, pues es un proceso de vida y tiene que estar enfocado en el proceso a todo momento. Es un proceso, pero para que ese proceso dé el resultado que queremos que dé, tiene que estar dentro de una metodología comprobada. Yo, de como lo postula en este párrafo, me doy cuenta de que la mayoría de los demás caminos están atrapados dentro de la caja de la bala de plata, de intentar brincarse las adversidades y llegar simplemente al final. Por ejemplo, el relativismo, como dice, todo se reduce a la mediocridad, y el nihilismo, todo carece de valor. A la vez, las dos están diciendo como ya no hay nada más que hacer, porque todo lo que se ha logrado no vale nada o puede valer como lo que todos los demás han vivido o algo así, alguna tontería. O sea, relativismo. Entonces, todos los caminos son iguales, entonces si me quedo sentado rascándome el ombligo, va a dar el mismo resultado que si hago lo que Mamba propone, lo cual es absurdo. Ese es el problema con el relativismo. Y el nihilismo pues quita el valor a todo. Pégate un tiro, ¿por qué no? Pero entonces con ambas careciendo de esfuerzo, incluyendo también el otro lado del servilismo antes externos, les intenta liberar de la responsabilidad de forjarse lo mismo o de seguir algo, un camino a la autorrealización. Sí, por una parte sí. Les ofrece una excusa para no tener que esforzarse. Les ofrece una excusa para tomar el camino más cómodo de acuerdo a su propio criterio. Y mi respuesta a eso, pues si fueras un maestro, entonces estarías formando tu propio camino en vez de estar en busca de uno. Bueno, sigue. Un Dao tiene muchos aspectos, pero siempre incluye axiomas o principios, directivos y valores, disciplina y deberes. En todo caso, se basa en ese esfuerzo inexorable hacia la excelencia misma al servicio de tu propia grandeza, de la grandeza de la comunidad, país, nación en la que vives, de la humanidad a la que todos pertenecemos y de la vida misma que es la esencia de lo sagrado.
De ahí que un Dao siempre encamina a la formación de una identidad-misión, el quién eres tú y el qué representas en el mundo. Si vamos a hablar de propios caminos a través de una geografía trascendental, y tu punto de partida consiste en que el mundo es aplanado, carente de axiomas, de jerarquías de conocimiento, de la veteranía de la sabiduría, de la potestad de la excelencia, de rumbos, de mapa, de brújula, etc. Y tu idea de un camino consiste en los atajos de tu propia conveniencia alrededor de tus apegos y miedo, y de tu cómoda selección de principios y valores como si la autorrealización se tratara de un buffet, donde escoges lo que en tu limitada e indisciplinada perspectiva te funciona. Te aviso que va a ser una conversación muy corta y termino aquí. He dicho así es y así será. Aprendemos entonces que un Dao es un sendero de formación del individuo que lo lleva, a través de una disciplina, a la suprema realización del individuo como ser humano, a su iluminación, a su gran entendimiento. Sabemos también que un Dao siempre encamina a la formación de una identidad-misión, el quién eres tú y el qué representas en el mundo. Entendemos la palabra Dao, del título de la serie, como un sendero hacia la iluminación. Pero ¿un sendero de quién o para quién? Volvamos al título mismo, la saga del Dao del Zenin, la larga historia de logros heroicos propios del sendero del Zenin mismo, la larga historia de logros heroicos del sendero que el Zenin fija para los demás, o quizás las dos. Tendremos que leer y analizar los 4 volúmenes de la cuadrilogía para estar seguros. Ok, eso es nota al lector. Tenemos unos minutos. Vosotros que ya habéis leído el libro en vuestra primera pasada, ¿okay? ¿Qué relación encontráis entre esto que hemos terminado de leer y el libro mismo? ¿Tú tenías un comentario, una pregunta? Sí, los procesos del Zenin se basan en argumentos y en sucesos bien justificados para sus posiciones, a diferencia de otros caminos falsos, que solamente se basan en argumentos de fe o en argumentos de algo irreal. Quizá esté argumentado con algunos sucesos, pero no lo deje concluso. ¿Cuál es el principio fundamental de la fe religiosa? Que no se necesita evidencia para creer. Precisamente en creer en algo a pesar de que no pueda existir evidencia, que es diferente. No puede existir. ¿Okay? Creer en lo que no se puede corroborar con evidencia, ¿okay? A diferencia de un Dao en el cual tú mismo vas experimentando la evidencia. La evidencia estará en tu propia experiencia. ¿Okay? A ver, ¿cuántas filminas quedan aquí? No, quedan poquitas. Vamos a... Entonces, bueno, esto ya lo hemos leído. Sí, sure. Ya lo hemos leído completo. Sí, sure, ya. Bien. Terminado. ¿Algún comentario así para terminar? ¿O pregunta? ¿Os ayuda a entender, ya que habéis leído el texto, os ayuda a entender un poco más el texto, acercaros más al texto? Sí, sure. ¿De qué manera? Dentro de las motivaciones del Zen, que habla de la identidad-misión y de cierta responsabilidad social dentro de lo mismo, lo cual nos dice bastante de por qué está combatiendo con la idea de Dios. Que entonces nos habla Sí, respecto a lo que comentaba, nos está dando puntos básicos sobre la identidad del autor para el análisis literario. la identidad y del autor, y en cuanto a la obra, ¿qué nos dice acerca de la obra? ¿Qué nos dice? Venga, rápido. ¿Qué nos dice acerca de la obra? La obra está basada en el camino que el Zen influjó. Nos da una idea del propósito. ¿Sí? Dice, ¿por qué? ¿Quién es el autor? ¿Por qué escribió la obra? Lo cual son 2 puntos muy importantes en el análisis literario de cualquier obra de literatura. ¿Sí? Y la obra misma es la evidencia de ese camino, ¿no? Ahí está. O sea, va a llevar al lector a través de ese camino. Bien, cortamos entonces. Muchas gracias.